Ahora sí. Bueno, resumen para que quede constancia. Las personas que se reputan como derecho comerciantes serán aquellas que tienen capacidad legal y ejercen el comercio y hacen de él su ocupación ordinaria. Aquellos que están constituidos con arreglo a las leyes mercantiles. Hay una ley en específico de sociedades mercantiles. Si cumple con los objetivos, si cumple con los requisitos, mejor dicho, las personas que quieran constituir estas sociedades, pues automáticamente se podrán señalar como mercantiles. Y las sociedades extranjeras que, conforme al artículo primero constitucional, señala que al momento de que se encuentran en territorio mexicano, se entenderá que tienen las garantías y los derechos humanos que éste establece. Por lo tanto, al momento que una sociedad, llámese una persona moral, llega aquí a México y cumple, si cumple con los objetivos de origen, o sea, de su país de origen, que conforman una sociedad mercantil, al momento de llegar en nuestro territorio y sigue cumpliendo con esos requisitos, se entenderá que es un comerciante. Cuando les decía de la capacidad legal, es que no todas las personas que nos encontramos tenemos esa aptitud para lograr ser comerciantes. Hay situaciones en donde la propia ley señala quiénes no pueden ser comerciantes por ciertas cuestiones. El primero de ellos es que todas las personas que según la ley común es hábil para contratar y obligarse, y a quienes las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tienen la capacidad legal para ejercerlo. Y lo señala el propio Código de Comercio. Son aquellas personas que alguna autoridad ya determinó de que no eres apto. Recuerden que una de las características de un comerciante es que tenga esa habilidad, esa procuración de estar especulando. En ocasiones, las personas no somos aptas para realizar el comercio y por desgracia caemos en ciertas situaciones que nos perjudican. Por ejemplo, las personas que caen en bancarrota ya no tienen la posibilidad de formar parte de los comerciantes. ¿Por qué? Porque un juez ya determinó que por tu imprudencia o por lo que ustedes gusten, lo que hizo esta persona fue de tal magnitud en perjuicio de la propia sociedad que ya no eres apto para realizar otra sociedad o bien para que ya no puedas realizar alguna actividad mercantil. Y así lo señala el juez. Te dice, ¿sabes qué? En una resolución tú ya no puedes ejercer en materia comercial. Esa es una forma. Y la otra, las sociedades constituidas con leyes mercantiles. Cuando quiebra una sociedad, automáticamente ya no tiene la capacidad para realizar actos de comercio y por lo tanto no va a lograr o ya no va a tener la posibilidad, el respaldo de las leyes mexicanas para formar parte del mercado en México o de manera internacional. Quienes están impedidos también, recuerden lo que les decía, capacidad legal. Hay también las leyes que expresamente señalan que no pueden estar o realizar actos de comercio. Si bien forman parte de este mundo, por decirlo de una manera, en el comercio, realmente no pueden hacer por cuestiones tácticas, repito, son no tácticas, sino por cuestiones de equilibrio o de justicia, y lo vamos a ver. Los corredores públicos, ellos tienen privilegios, conocimiento en la materia, a tal punto de que si entraran en estas actividades, estarían haciendo, o pudiese ser, en la historia se ha visto, que empiecen a manipular o realizar algunos actos que puedan perjudicar el mercado de un país. Se ha pasado y por eso lo que sucede es de que el artículo 12 del Código de Comercio lo prohíbe, al igual que los quebrados no rehabilitados. Existen, repito, resoluciones por parte de los jueces que en específico, te dicen, Fidel Moisés Casarín Caloca, derivado de todo lo anterior, o sea, dentro de la resolución,
se condena a, entre otras cosas, al pago, no sé, ¿cómo se llama? De tus deudas, va dando una lista y al final se determina que no eres apto para el comercio y por lo tanto ya no puedes realizarlo. Seguiré siendo civil, eso sí me da la ventaja las normas, que no pierdo la calidad de ciudadano o de persona, pero ya no puedo ejercer esta actividad. También los que por sentencia ejecutoria estén condenados. Aquí en materia penal, las personas que están privados de su libertad, por ende, también tienen pérdida de libertad de contratación y por lo tanto no pueden contratar. Los menores de edad incapacitados legalmente para ejercer el comercio por la ley civil mexicana sin permisos o licencias para ejercer el comercio. Acuérdense que están los emancipados. Bueno, hay una categoría o una calidad en México que aquellas personas que no han llegado a los 18 años y son menores, o sea, y están entre los 14 y los 18 años, dependiendo del estado, tienen la posibilidad de emanciparse, es decir, de asumir sus responsabilidades como ciudadano o como miembro de una sociedad. ¿Cómo pasa esto? Bueno, si ese niño tiene autosuficiencia para subsistir en la sociedad, es decir, trabaja o tiene ingresos que le permitan realizar estas actividades, por mandato jurisdiccional, ellos pueden emanciparse y pueden realizar contratos como si fueran personas mayores de 18 años. Pero ojo, esto única y exclusivamente cuando así lo determina un juez. Si no, serán incapaces y por lo tanto no pueden realizar actos de comercio. Repito, esto es en teoría. En la práctica, ¿cuántos niños no van a la tiendita y compran algún dulce, algún refresco, un producto y realizan esa actividad? ¿Se perfecciona? Sí. Les puedo decir que a lo mejor es ilegal también, pero es una práctica que se sigue generando y vamos, esa práctica al momento de que hagan esa transacción y se perfecciona, cada quien cumplió con sus derechos y obligaciones y por lo tanto no hay ningún conflicto. Por esa situación es que no, vamos, si bien es cierto es más o menos ilegal, se convalida porque no afecta en cuanto a la situación de ambas personas. ¿Ok? Por lo tanto, los comerciantes se clasifican en comerciantes individuales y colectivos. Los comerciantes individuales son todas las personas naturales titulares de una empresa mercantil. Empresa, llámese en sí la actividad. Históricamente hablando, una empresa era como una aventura, como una expedición. Anteriormente, cuando estaban los cónsules mercantiles, ahí se hacía un contrato ¿cómo se llama? Sobre todo en Sevilla, cuando venían aquí a Nueva España, bueno, era Nueva España, o bien se iban a Filipinas, hacían un contrato de aventura, de empresa, y por eso se quedó ese concepto. Pero una empresa, lo podemos llamar, lo podemos vincular como una persona moral, pero realmente una empresa es emprender, pues, es el término original. Emprender alguna actividad comercial, o en este caso, una actividad mercantil. Comerciantes colectivos son las sociedades de personas. Son las que señalan nuestras leyes que se van a juntar, o sea, cada uno va a aportar, ya sea en dinero o en especie, para lograr un objetivo mercantil. Si nos juntáramos, ojalá hubiéramos tenido esa idea antes, para crear un celular, todos nos juntamos para obtener ese objetivo, para llegar a hacer ese objetivo. O bien cualquier acto que implique una transacción en el comercio, para hacer especular o estar especulando en la venta y en la compra de dichos bienes. ¿Hasta aquí alguna duda? No, prof. Perfecto. Luego, todos los comerciantes, por el hecho de serlo, tienen obligaciones. Allá empezamos con algo así como turbio, ¿verdad? Lamentablemente, y sobre todo,
el hecho de que los comerciantes tengan esta dinámica tan deprisa, es que no lo puedo decir otra, compra, vende, repito, actualmente incluso cada hora en Aguascalientes se realizan 1,000, 2,000, no sabría decirles, son tantas las actividades de comercio que, que se van generando que no los podría contabilizar. ¿Por qué? Porque son muy rápidas. Yo voy, además, incluso en la calle está el semáforo, una persona trae unos chicles y te los vende a $1, a $2, lo que ustedes gusten. Él especuló, él compró los chicles y ahí te los vendió. Ese tipo de situaciones son muy rápidas, son muy prácticas. Por eso, bueno, a mí me encanta esto de comercio porque tienes que estar como un juego, estar tanteando cuál es mi beneficio, cuál es mi perjuicio y si me arriesgo o no. Esa situación es, pues, en cierta manera, te aviva, por decirlo yo, también darle un concepto, pero en nuestra ley tiene obligaciones. No todo lo hacemos o no todo lo hacen, lo digo en sentido, bueno, en sentido figurado, no todos lo realizan. Y el Estado, cuando pasa esta situación, es cuando utiliza su mano invisible y le dicen, no, espérense, y empieza a regular. Les dicen, sí, sí, está muy bien que realices esas actividades y con eso te puedas sostener. A mí me beneficia, porque el hecho de que hagas todos los días este tipo de transacciones, me activan la economía y yo puedo estar dando empleo, bueno, señalando que existe empleo y sobre todo, repito, va desarrollándose la economía de la sociedad. Vamos, nosotros no hemos sido como tal en nuestra historia comerciantes, apenas vamos empezando. Tenemos 200 años que lo hemos desperdiciado en algunas partes por algunos conflictos internos. De hecho, nuestra historia está llena de conflictos, pero cuando hemos tratado de unirnos para lograr mejorar, hemos mejorado y hemos evolucionado en cuanto al comercio. Nos falta muchísimo, pero o nos faltaría mucho para como pasó en su momento con Estados Unidos. ¿Se fijan? Luego, cuando empezó todo esto, cuando ellos entraron en la colonia, lo que empezaron fue hacer negocios. Ya tenían proyectado incluso irse hasta el otro lado de océano a océano y lo lograron, digo, a costa de nosotros, lamentablemente, pero lo lograron y eso los hizo desarrollar su industria. Aquí nosotros estamos todavía como que empezando y ustedes pueden formar parte de ello. Una vez que salgan de la licenciatura, pues obviamente van a emprender algunos proyectos y les aseguro que les va a ir muy bien. Pero necesitamos enfocarnos de que también, así como van a lograr ser buenos comerciantes, pues también tenemos ciertas obligaciones. Técnicamente hablando, todos lo van a tener y de hecho como ciudadanos también lo tenemos. El primero de ellos, esta obligación es más para las sociedades mercantiles, pero si ustedes como emprendedores se adhieren, también está bien, sobre todo porque ya estaría registrado en el registro público de comercio su nombre y eso puede implicar como también marca registrada. A lo mejor vemos un poquito sobre las marcas, pero concentrémonos en que una de las obligaciones de los comerciantes, de acuerdo al artículo 16, es que obliga a la inscripción de forma potestativa a los comerciantes físicos, o sea, pueden o no, o individuales, pero sí es obligatorio cuando se trata de sociedades. Y debe inscribirse los documentos y actos de comercio, me refiere a el acta constitutiva y cuál es el objeto de la sociedad. Es decir, por qué se constituyó la misma. Si fue para elaborar tecnología, bueno, muchas veces se trata de poner el objeto el objeto de la sociedad muy amplio, vamos, muy genérico, para que puedan utilizarse ciertas actividades. Así pasó, por ejemplo, con Cimex, por ejemplo,
que era un poquito más de mecánica automotriz, pero se fue a otras ramificaciones en cuanto a la mecánica. También, bueno, Nestlé, o sea, el puro concepto era, puede ser de lácteos o puede ser ¿cómo se llama? De dulces, bueno, en fin, tiene, o de cereales, y lo deja muy, muy abierto. Entonces, generalmente yo les recomiendo que cuando generen una sociedad, traten de hacerla un poco más general para que puedan abarcar diferentes objetos, ¿ok? Eh, También tienen la obligación de mantener un sistema de contabilidad, es decir, este sistema debe de permitir identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. Híjole, esa situación generalmente no sucede, o solamente tienen un registro de raya de cuaderno, cuando, si bien es cierto, tienen una actividad comercial, la verdad es que son actividades tan disminuidas, o sea, el costo-beneficio es muy poco, que, que en ocasiones no tenemos la necesidad de realizar este tipo de contabilidad. Pero con que tengan un cuaderno en donde se vaya señalando qué fue lo que se compró y qué es lo que se vendió, esa situación en algún momento, cuando son pequeños contribuyentes, el SAT lo que hace es tomarlo como válido. Bueno, a veces, bueno, cuando tratan de hacer una auditoría el SAT, híjole, lo logra y lo logra muy bien. Pero generalmente cuando tienes algún tipo ¿cómo se llama? De registro, cualquier sistema. Ojo, cuando hablo de sistema de contabilidad no estoy hablando de tener, no me acuerdo si es Compact, no, es que no sé, la verdad no sé de sistemas de contabilidad. Pero vamos, no puede ser electrónico o puede ser físico, tener un expediente de los gastos o ingresos de la empresa, o personales. Si eres una sola persona que está emprendiendo actos comerciales, pues lo realiza o lo va apuntando a través de un expediente físico. También este tipo de sistemas permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado cifras finales de las cuentas y viceversa. Generalmente, bueno, actualmente se les permite ser un poco más laxos en cuanto a este tipo de registros cuando están en el SAT. Es decir, les dan así como que, bueno, te doy chances de que tengas un sistema bajo cuando se trata, repito, de una empresa que apenas va empezando o que sus ingresos son muy estables pero muy bajos. Repito, el SAT no se va en contra de ese tipo de operaciones, se van con aquellas empresas que ya tienen ingresos bastante sustanciosos como para auditarlos. Y ahí sí es donde se requiere tener un sistema un poco más complejo, más sofisticado, para que evitar cualquier situación en contra de esta empresa. Y también permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera del negocio. Supongamos de que ustedes tienen socios, o bien es un conjunto de socios, y la administración pues obviamente tiene que dar resultados para señalar qué fue lo que pasó durante un año, de qué sirvió mi aportación durante ese año. Entonces, gracias a este tipo de sistemas, va a permitir que se rindan cuentas, que no pase como, bueno, si alguien vio Betty la Fea, para evitar esas situaciones que se llegaron a tener en esa novela. También permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dicho estado y las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales. Esto también para evitar que alguna administración o algún socio obtenga más ingresos indebidos, e incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión de registro de operaciones, para asegurar la corrección de registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes. También otra de las obligaciones es la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro de comercio, no las personales. Si existe correspondencia
de la empresa, de la sociedad mercantil, entonces esa es la que se tiene que guardar. Generalmente, en materia fiscal, se requiere reservar o tener al resguardo 5 años, pero cuando existe algunas actividades irregulares, me refiero a de que no tuvieron o no se tuvo la posibilidad de tener un sistema adecuado en esa empresa por más tiempo, entonces se recomienda tener en archivo las actividades o el ejercicio fiscal de los últimos 10 años. Yo se lo recomiendo a todos los empresarios, bueno, a todas las personas que tengan una sociedad mercantil, de que conforme vayan pasando, así vamos, aunque incluso ya se pueden escanear, pero tener guardado todas las actividades 10 años para atrás, porque es lo que señala el Código Fiscal. Digo, no, ¿cómo se llama? Las normas fiscales. Para evitarnos cualquier situación, mejor tener 10 años de archivo. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo al uso honesto en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal y aquí les va. En ocasiones, dentro de las obligaciones que tenemos, que tienen los comerciantes, no son respetados. E incluso, repito, con el hecho de especular, y no hablo de algunos muy pocos comerciantes, pero gracias a ese tipo de comerciantes, lo que ha provocado es de que se generen este tipo de obligaciones. Hay gente que con tal de vender, por ejemplo, crea alguna confusión por cualquier medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de otro comerciante. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hace poquito, no sé si vieron las noticias, unas personas fueron defraudadas o abusaron de su confianza respecto a obtener algún trabajo en Canadá. ¿Qué fue lo que pasó? Que fueron con esta agencia en donde les prometieron que iban con una cantidad, no sé si fue una cantidad grande o pequeña, no sé, pero invirtieron estas personas en esta agencia y al momento de llegar al aeropuerto, creo que fueron más de 200, no me acuerdo cuánto fue el número final, pero estas personas lo que les pasó es que llegan al aeropuerto y les dijeron, pues no, o sea, no, ni conocían a la empresa y no se compraron los boletos y los dejaron ahí varados. Este tipo de situaciones en ocasiones las utilizan o estas tácticas, algunos comerciantes las utilizan para obtener algún beneficio. También las agencias de viaje, repito, no todas y no puedo generalizar, pero hay algunos casos que por esos casos se da el ejemplo. O bien gente que hace especulaciones con productos que no son de buena calidad, los ofertan como si fueran de muy buena calidad y en un lapso de un mes o 2 meses ya no funciona, es más, incluso ya es basura. ¿Por qué? Porque las piezas son muy caras o porque no puedes conseguir las piezas o simplemente, vamos, la calidad de ese bien es muy baja. Entonces, esas confusiones en donde les permite obtener un ingreso al comerciante y le perjudica a quien le compra, ese tipo de situaciones son castigadas por nuestras normas. También que desacrediten mediante aseveraciones falsas el establecimiento, los productos, las actividades industriales o comerciales de cualquier otro comerciante. Anteriormente, el ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, es el pulque. Durante muchísimo tiempo teníamos una concepción muy mala de lo que era el pulque. ¿Por qué? Porque se utilizaban, creo que era con la boca, se agarraba para escupir. Bueno, hacían, vamos, las otras industrias de bebidas alcohólicas lo que hacían era señalar que eran perjudicial o generaban algún tipo de rumor que desacreditara esas bebidas. ¿Qué es lo que pasó? Que nada más se conocía esa bebida
para una clase en específico, y eso desacreditaba para poder expandirse en cuanto a la industria. ¿Por qué? Porque las otras empresas lo utilizaban este tipo de chismes para perjudicar a este tipo de actividades. También que induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad la cantidad de los productos. Que a lo mejor dicen que te vas a llevar este paquete de 5 piezas, pero las 5 piezas realmente no corresponden todas en una unidad, sino que solamente las partes de algo que querían comprar. No sé si me debe entender. Que hagan, ya me acordé, hace muchísimo tiempo que incluso hubo una demanda y fue ganada. Ariel, bueno, no sé si conozcan este detergente, señalaba en unos anuncios que al momento de vaciar el detergente en una cubeta, era como si tuvieras una lavadora. O sea, decían, ya tienes una lavadora instantánea en tu casa. Y esa comercial, producía, obviamente era, como un eslogan para atraer a las personas. Pero hubo gente que, obligó, bueno, fue a Profeco, fue a las instituciones correspondientes y señalaron y explicaron, y pareciera burdo, pero agarraron el polvo de Ariel, lo metieron en esa cubeta y lo mostraban, miren, no tengo ninguna lavadora. Ese tipo de actuaciones implicaron una multa a este detergente y empezar a cambiar la forma en que señala su producto. Entonces decía que pareciera que tenían una lavadora, que pareciera o que se asimilara. Ya no estaban afirmando de que en efecto tenía una lavadora. ¿Por qué? Porque esto inducía al error. Así también hay productos que dicen algo y eso puede ocasionar que el público en general confunda o compre algo que realmente no es o no era lo que quería comprar. En muchas ocasiones incluso utilizan marcas, en lugar de marca Nike, ponen marca Mike o marca Nike, pero con K, en lugar de con K, mejor dicho, con Q, y ese tipo o los logos los modifican de una manera, vamos, son similares, pero tiene algunas características diferentes que hacen que la gente confunda un producto con otro. Y eso también es penado, sancionado, mejor dicho, a través de nuestras normas. Y las otras que se encuentren previstas en otras leyes. Hay unas leyes, por ejemplo, las normas mexicanas, en donde establece ciertas calidades o ciertas cualidades que debe tener un producto para que sean vendidos a nivel nacional. Si no cumple con esos requisitos, para empezar, es obligación del comerciante ejercerlos, realizarlos. Por ejemplo, hace poquito, no sé si han visto, hay como unos stickers que les ponían ya los productos en donde dice exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de azúcar. Creo que falta otro. Exceso de grasas trans. Cada uno de esos logos, bueno, hay una revisión del producto y dependiendo de las cantidades que tenga de ese producto, del alimento, se van pegando dependiendo de ese perjuicio que pudiese darle a las personas. Eso, como tal, no estaban en una ley, estaban en una norma, y a partir de esa norma mexicana, ya están obligados los comerciantes a ponerla. De lo contrario, serán sancionados. Bueno, dentro de los derechos, bueno, ya dijimos las obligaciones, pero también obviamente ustedes tienen van a tener ciertos derechos respecto a su calidad como comerciantes. El primero de ellos es el derecho al allanamiento o crédito mercantil. Esto, bueno, ya se ha estado un poco modificando porque prácticamente todos los bancos realizan o dan créditos, a todas las personas, pero hay ciertos privilegios a los comerciantes. Si ustedes van
a un banco y presentan un proyecto respecto a, vamos, a un tipo de comercio que quieren realizar, ustedes van a ser privilegiados con este tipo de créditos. Incluso, no sé si se han fijado, en los comerciales de los bancos, van disgregando, perdón, a ciertos sectores, y en particular ha habido algunos que dicen, por ejemplo, perdón por los comerciales, ¿verdad? Pero Santander Pyme o Banorte Pyme, si se fijan, van especializándose en materia comercial para beneficiarlos a ustedes. O sea, que ni siquiera tengan que estar ahora sí como en todo el grupo, sino que los quitan de ahí porque saben los bancos que ustedes son sus mejores clientes. Entonces, para ello, tienen ese privilegio. Y lo llamo como privilegio porque el hecho de que tengan ese crédito, ustedes pueden desarrollar su idea o desarrollar toda su empresa para obtener ingresos. Obviamente se van a beneficiar los bancos con ello, pero ustedes en particular puedan crecer en las ideas que ustedes planeen. También el derecho al arrendamiento. Se trata de una posibilidad de que los comerciantes, conforme a las reglas del Código Civil, se mantengan como inquilinos de los locales que tienen alquilados. Bueno, es un privilegio, y lo llamo como privilegio porque los clientes frecuentes o los clientes de una empresa siempre van a ubicarla conforme al local en particular. Si vieran qué difícil es cuando se cambia un comercio de un lado a otro, volver a retomar sus clientes, generalmente lo que se hace es 3 meses antes o 4 meses antes señalarle a sus clientes, oigan, fíjense que en 3 meses me voy a cambiar a este lugar. ¿Por qué? Porque esa situación incluso puede desanimar a los clientes de seguir yendo con esa persona, con esa empresa. Por eso es muy importante de que siempre se encuentren firmes o estén sujetos a un local. Ese privilegio se da cuando se trata de comercio, es decir, cuando hay esta relación de un arrendatario con un comerciante, se les da el privilegio, e incluso cuando va a vender el local quien está arrendando, se lo tiene que ofrecer, es obligación de él ofrecérselo a los inquilinos, bueno, en este caso los que están arrendando, para que se queden en ese lugar, se queden fijos y la clientela siga vinculándolos con la ubicación y el producto. Si no hacen ese vínculo, es decir, si se van de ese lugar, pues lamentablemente en algunas ocasiones implica incluso el que quiebre esa empresa. Y todo es por la ubicación. Fíjense. Bueno, por eso dicen, una frase muy importante en Estados Unidos que es location, location, location. O sea, lo más importante de una industria o cualquier punto de venta es la ubicación. Y si te quitan un lugar privilegiado y te vas a otro, esa situación te puede ocasionar algún perjuicio. También la agremiación. Los comerciantes pueden agremiarse para la defensa de sus intereses. Ya lo vimos históricamente hablando, hubo peleas en donde los civiles decían que yo no soy comerciante, por lo tanto, no me puedes obligar a tus normas. ¿Qué era lo que pasaba? Se juntaron, se agremiaron los carpinteros con los carpinteros y así sucesivamente, herreros con los herreros, y esas agrupaciones en conjunto pueden imponer. Digo, por eso está la Coparmex, por eso está la Canaco, por eso están, bueno, había un video bastante curioso, en donde se juntan estos gremios en su defensa o para defenderse respecto a ciertas normas, a ciertos perjuicios que se hagan en su contra, en su giro. Vamos, o sea, han sido tan importantes los comerciantes en nuestra historia, bueno, a nivel internacional, pero en particular en México, que gracias a los comerciantes hemos tenido conclusiones de nuestra independencia, bueno, la única que hemos tenido, pero gracias a los comerciantes y otras situaciones que hubo, consumamos la independencia.
vamos, tuvimos pleito, la guerra de los pasteles fue por algo, o bien nos obligaron a pagar una cantidad impresionante de dinero por culpa, y no se los achaco a todos ustedes, sino que en particular por un disturbio que se dio ¿cómo se llama? En una pastelería. Por esa situación, hubo una pérdida bastante importante de dinero en México. Vamos, y esa situación fue porque se juntaron los gremios. En su momento, en la guerra de los pasteles, no nomás fue por un pastelero, sino que hubo el agremiado de todos estos comerciantes que se encontraban en el Parián, estaban enojados porque les habían perjudicado en sus tiendas, se juntaron y provocaron esta situación. Vean lo importante que puede ser el hecho de que se junten. Actualmente, si hay algo, si hay un grupo importante en México, es precisamente estas agrupaciones comerciales, en donde si por alguna razón van a poner algún tipo de impuesto, se juntan para bloquear este tipo de situaciones. Justas e injustas, no sabré decirles, pero de que lo hacen y se imponen, se imponen. Entonces, también es muy importante tener este tipo de agremiación en favor de ustedes como comerciantes. También el derecho a la preservación de la empresa. Cuando llegamos al punto de quiebra de una empresa, es porque ya no hubo forma de llegar a evitarla. Ha pasado en México 2 o 3 veces, en empresas grandes. Generalmente cuando hay una empresa particular o individual en donde apenas va iniciando, 1 año, 2 años, lamentablemente pueden quebrar, o sea, no funcionó esa empresa, pero cuando funciona y va creciendo, esto lo ve el Estado, o sea, si ve que está produciendo impuestos, dando impuestos, produciendo empleos, haciendo desarrollar esos bienes en particular, pues ya no lo va a dejar el Estado, o sea, lo va a retener porque sabe que es un ingreso muy importante. Y si por alguna razón hay algún conflicto, alguna situación importante, va a tratar de apoyarlo con créditos o incluso ver la manera en donde no pierdan esa empresa. Ya cuando de plano no pueden con las obligaciones y que en verdad se necesita la quiebra, pues pasa. No sé si vieron las noticias hace poquito, el lunes, hubo un anuncio en donde una empresa inmobiliaria en China empezó a ver, había la posible suspensión de pago de intereses de los acreedores de esta empresa. Y lo primero que pasó, y es la más importante en China, no sé si es la más grande, pero sí es una de las más grandes en China y en el mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Al día siguiente, cuando se hace este anuncio, bajan las bolsas del mundo. O sea, fue algo tan impactante y posiblemente pueda llegar a estar en quiebra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que China, el Estado y todos los estados que están ya vinculados con esta empresa van a tratar de protegerla. Decir, bueno, ¿sabes qué? No, sí tienes problemas de pago, vamos a ver con tus acreedores cómo es que lo vamos a solventar, pero van a tratar de soportar el golpe hasta las últimas consecuencias. Y eso es, por decirlo de una manera, un derecho que tienen los comerciantes. Ya cuando están echados a andar, o sea que ya se está generando algún tipo de ingreso, van a tratar por todos los flancos posibles, los puntos posibles, lo van a tratar de defender, lo van a tratar de llevar a buen puerto, a que sobreviva pues esta empresa. ¿Por qué? Porque les conviene tanto al Estado y la propia empresa de seguir subsistiendo. Recuerden que la persona física y la persona moral tienen similitudes, tienen acta de nacimiento, acta constitutiva, tienen desarrollo, unos y tienen desarrollo el otro, o sea, van creciendo en la industria y también
uno de los, la naturaleza del ser humano es la sobrevivir o la supervivencia. Así también esa característica también se pasa a las personas morales. Llega un momento en donde va a tratar de sobrevivir. ¿Cómo? Vamos, van a buscar la manera de que pueda subsistir esta empresa a como de lugar, al grado de que logran en algunas ocasiones subsistir, la gran mayoría de las ocasiones, de hecho. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario al respecto? Todo claro, prof. Perfecto, ok. Entonces, ahora vamos a seguir con, dentro de la industria, bueno, del comercio, no todo lo va a hacer un comerciante, sino va a necesitar auxilio o va a necesitar gente que lo esté apoyando para lograr sus objetivos. En algún momento del desarrollo de una empresa, pues solamente va a necesitar una sola persona, pero resulta ser de que va creciendo, el local puede crecer también y ya no se va a dar abasto una sola persona y va a necesitar a alguien que lo auxilie, alguien que lo asesore, alguien que lo apoye, y entre más grande vaya, se vaya haciendo esta empresa, pues más apoyo o recurso humano va a necesitar. Y a lo largo de la historia del comercio se le ha dado un nombre, lo han definido, se definen para tener una muy buena estructura. Ya no necesita inventarse un nombre o inventarse alguna actividad la empresa. Ya está señalada a través del Código de Comercio o bien a través de las fuentes doctrinales se han establecido cuáles son las posiciones de aquellas personas que en algún momento dado van a apoyar al comerciante. Y vamos a dividirla en dos partes. Bueno, aquí dice que son auxiliares mercantiles las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos o facilitar su conclusión. ¿Van a apoyarlo a un comerciante o van a facilitar que se concluya ese acto jurídico? Los primeros de ellos son los auxiliares pendientes o auxiliares del comerciante, que van a estar subordinados a un comerciante al cual prestan sus servicios de modo exclusivo. Vamos a ver cuáles son ellos. En opinión de, Mantilla Molina es uno de nuestros autores, uno de los libros base de nuestra materia, dice que los auxiliares dependientes no adquieren estatus jurídico de comerciante. Si por alguna razón el acto que realiza este auxiliar le perjudica a la empresa, no se van sí se van. El comerciante sí se iría contra el auxiliar, me refiero a despedirlo o darle una sanción. Pero lo que haga el auxiliar que perjudique o beneficie al comerciante va a ser directamente a la empresa, al comerciante, no al auxiliar. No sé si me da a entender. Por ejemplo, si recibe algún pagaré o algún billete, un billete sería más fácil el ejemplo. Un billete falso de 1,000 pesos, el auxiliar se lo pasa al dueño y el dueño verifica que en efecto fueron, que lo embaucaron con esos 1,000 pesos falsos, pues a quien le va a repercutir en primera instancia va a ser al comercio, no al auxiliar. Ya sabemos que por cuestiones reales, pues sí se lo cargan al auxiliar. Pero estoy hablando de un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si existe una demanda en contra de la empresa y el auxiliar recibe esa demanda? Lo notifican a él. Ese tiene un acto jurídico válido para que inicie el proceso, pero a quien le va a perjudicar o a quien le va a recaer los efectos de esa notificación va a ser a la empresa. Y por lo tanto, a quien le va a recaer el problema va a ser al comerciante o a la empresa y no al auxiliar. Por eso no adquiere ese estatus jurídico de comerciante, o sea, nomás está como apoyándolo.
pues aunque muchos de ellos realizan actos de comercio, como les acabo de decir, no lo celebran en nombre propio, sino que lo van a hacer en nombre de la empresa y conforme a las reglas de la representación, los efectos del acto realizado se producen directamente respecto al representado, es decir, ¿cómo se llama? Del dueño de la empresa o de la propia empresa, que así quien adquiere el carácter de comerciante. Aquí en este caso el dueño es el que le va a repercutir y a él es el que van a sancionar o a él es el que le van a premiar. Digo, si le llega un cheque ¿cómo se llama? Al auxiliar por la venta de algo, ese cheque se lo entregan a la empresa y la empresa lo va a cobrar. Hubo un beneficio y el auxiliar ni siquiera vio en su bolsillo alguna parte de esa ganancia. Bueno, al final pues le dan un salario y ese es ¿cómo se llama? Su premio o su retribución, pues. Y también existen los auxiliares independientes o auxiliares del comercio, que no están supeditados a ningún comerciante. Ojo, eso es muy importante. No va a estar ahí todas las horas el horario de oficina ni nada. Ellos solamente van a tener una interacción con el comerciante, pero de forma temporal. O temporal me refiero a un plazo entre corto y mediano, pero no es permanente y no está asumido, no está jerárquicamente por debajo del comerciante, sino que es una persona, un agente externo que va a apoyarlos. Y ese apoyo va a ser a favor de cualquiera de los comerciantes que lo soliciten. Puede ser un comerciante o bien esta persona puede tener como clientes 20 comerciantes, 30 comerciantes o un comerciante, depende de su estrategia. Sino así propiamente auxiliares de comercio en general y no de un comerciante en particular. Repito, puede apoyar a 20, a 30, a 1000 comerciantes y no va a estar subordinado al mismo. En cuanto a los auxiliares del comercio, están en principio de cuentas los corredores. Si se fijan, los corredores no están subordinados al comerciante. Su función primitiva, del corredor era poner en mutua relación, en los famosos brokers, a las personas interesadas en celebrar un contrato. Tú necesitas algo, sí, yo necesito, yo lo puedo vender, los junta y ahí generalmente estamos hablando de bienes inmobiliarios o siempre lo vemos como corredores inmobiliarios, pero pueden ser, repito, juntas a dos personas que se van a encargar, juntas a dos personas que los dos tienen una necesidad y los dos tienen algo que aportarle a la otra. Y lo único que va a hacer es juntarlos y que realicen el contrato. O si se prefiere, buscar a la persona que al concretar el correspondiente negocio jurídico puedan satisfacer las necesidades manifestadas por la otra. Repito, hay una persona que en su industria es la venta de madera, es un ejemplo, y la otra tiene una carpintería. O sea, el corredor lo que va a hacer es juntarlos. Si se fijan, esta persona ni siquiera, a lo mejor ni siquiera conoce o tiene conocimiento del negocio. Solamente su objetivo es juntarlos. Ese es su negocio, juntar a las personas que tengan una necesidad con otra necesidad y que hagan match, por decirlo de una manera burda, ¿verdad? Los corredores tienen prohibido el ejercicio del comercio, ya se los comenté. También se les prohíbe ser comisionistas y ocupar puestos que los supediten a un comerciante. De lo contrario, no serían auxiliares independientes, como son los factores o dependientes. Tampoco pueden tomar un interés directo o indirecto en los contratos en que intervenga. Porque, repito, este tipo de información privilegiada puede ocasionar algún conflicto. Y por eso se trata de evitar que estén los corredores en estas situaciones. Lo que sí pueden hacer es formar parte de un consejo de administración. Pueden orientar. Si se fijan, son ajenos al comerciante o de la empresa, pero pueden estar diciendo, no, fíjense que aquí pueden hacer esto, pero es una prestación ajena, una prestación de servicio ajena al comerciante o de los órganos de vigilancia de una compañía. A lo mejor
un experto, son expertos en contabilidad en una rama en particular, bienes inmuebles, y en específico de los bienes inmuebles, no sé, de condominios o de, no sé, de departamentos, y que necesiten ese conocimiento de los corredores para generar algún plan o algún proyecto del comerciante. Pero repito, es de afuera de la empresa, aporta esos conocimientos. También están los agentes de comercio. Es la persona física o moral que de modo independiente se encarga de fomentar los negocios de uno o varios comerciantes. Ay, Dios, se me olvidó cómo se llaman. Manager, community manager. No sé si alguien tenga conocimiento de ese término. Son, bueno, ¿sí saben de qué estoy hablando? Los community managers. ¿No? Bueno, los community managers son las personas que administran las redes sociales. Son gente capacitada o apta para que le dé apoyo mandando mensajes, bueno, posteando en Facebook o tuiteando, o en Instagram o en TikTok, para promocionar alguna empresa en particular. Ellos pueden tener 2 o 3 o 20 comerciantes, y estos comerciantes le van a pagar de manera ajena a la empresa, porque ellos son expertos en este tipo de actividades. Entonces, lo que va a formular o lo que va a hacer es aportar esa información, o al ser expertos en ese tipo de actividades, va a generar ya sea videos, comentarios, fotografías para promocionar a estas empresas. Este es por un lado. También los agentes de comercio son aquellos que ponen volantes o les imprimen y se encargan de estar yendo a las casas a entregar estos volantes, o los que llevan pancartas en las calles, en los semáforos, abren las pancartas y está la imagen de un promocional o de una promoción en particular, y lo que va a provocar esto es que se visualice a la empresa. Y eso es lo que hacen estos agentes de comercio. Van a posicionar, que es lo más importante, posicionan a los comerciantes en el mercado. Ni nuestra legislación ni nuestra jurisprudencia han sabido capturar o precisar este tipo de figuras. La verdad es que la tenemos en México, pero no está señalado en el Código de Comercio. ¿Y cuál es el problema? ¿O por qué no se encuentra ahí? Porque tenemos un Código de Comercio de 1889. Así de sencillo. Bien, si bien es verdad que bajo tal nombre se encubre una variedad de tal situaciones y de actividades que hacen la figura en cuestión, es escurridiza a la normativa. Como no lo podemos definir en el Código de Comercio, sabemos quiénes son. Les dije, ya tiene un nombre, el Community Manager, apoya al comercio, pero no está señalado en nuestro código. Y por lo tanto, también en materia tributaria, pues es muy complicado encasillarlo en alguna actividad comercial. También están los comisionistas, o la comisión mercantil. Es el mandato aplicado a actos concretos de comercio. El comitente es el que confiere una comisión mercantil y el comisionista el que la desempeña. Muchas veces son los agentes mobiliarios, los agentes de ventas. El comisionista es la persona que desempeña una comisión justamente para diferenciarlo de otros conceptos de comisionistas. Es la persona que ofrece al público encargarse de las comisiones que les confieran y que, por lo tanto, las desempeñen habitualmente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que son aquellas personas que se van a encargar de promocionar de manera directa la venta del producto del comerciante. Dicen, yo me encargo, o sea, tú tienes un producto, se me hace que es bueno, yo te lo vendo
ya sea en mi espacio de ventas. No sé si se han fijado en los mercados, bueno, en Oxxos o en tienditas de la esquina, les dejan aquellos productos, y esos productos, si se venden, te dejo una comisión. Si no se venden, pues te los devuelvo. Ese es el trabajo que va a hacer estas personas. No están, no están como tal subordinadas al comerciante, pero sí están, van a depender muchísimo de los productos que venda, que venda del comerciante a quien está dejando ese producto. No sé si me da a entender. Van a tratar, si bien es como una especie de simbiosis en donde los dos van a ganar. El hecho de que aquí en mi puesto tú dejes tu producto y yo lo promocione para que se venda, eso va a provocar de que tú tengas un ingreso y yo tenga un ingreso en lo particular. Sin embargo, si este comisionista ya no quiere venderle esos productos a esta persona, simplemente se los devuelve y como si nada, cada quien con su industria. ¿Alguien me puede ayudar con los agentes aduanales, por favor? Hola. ¿Alguien que me puede con la lectura, por favor? ¿Sí? ¿Agentes? Sí, sin problema. Perdón, es que ya me... A ver, agentes aduanales. Gracias. Aquí la Secretaría de Hacienda autoriza mediante la patente respectiva para ocuparse por cuenta ajena en los trámites aduanales necesarios para la importación o exportación de mercancías y en la celebración de los contratos necesarios para hacerlas llegar al lugar del destino. La Constitución señala que deben ser mexicanos y no pueden ejercer el comercio por su cuenta. Muchísimas gracias por la lectura. Y ya tenemos, nomás dame un segundito. Perfecto, ya tienes tu participación. Acuérdense que son 2 participaciones en las 7 semanas, ¿eh? Gracias. Los agentes aduanales, bueno, podemos tener toda una clase al respecto. O sea, me refiero a de que podríamos analizarlo, pero no lo podemos hacer así, ¿verdad? Los agentes aduanales son gente experta en la importación y exportación de mercancía. Nosotros como comerciantes, bueno, nosotros no somos expertos en todo. Ese es un hecho. Bueno, hay gente que sabe mucho, pero nadie tiene todos los conceptos y no tiene toda la forma de obtener toda la información respecto a un solo tema, vamos. Entonces, siempre nos vamos a tener que auxiliar o nos vamos a tener que apoyar con alguien que sí lo sea, que su vida sea única exclusivamente para, bueno, no, o sea, no tan dramática, ¿verdad? Pero sí tenga tanta experiencia en una situación que nos facilite a nosotros como comerciantes el realizar alguna actividad. A lo mejor ustedes tienen un proyecto impresionante, pero requieren para ello bienes o insumos que no los van a encontrar aquí en México. Hay situaciones que van a pasar y han pasado y que van a seguir pasando. Y ese producto, o sea, que necesitan, lo van a tener que importar desde, no sé, bueno, de China. Es un ejemplo. Bueno, de Taiwán. Van a tener que traerlo de Taiwán. Pues resulta ser de que cuando llega o cuando va a llegar, tiene que tener cierto papeleo indispensable para poder ingresar. Recuerden que nuestras aduanas, aparte de por cuestiones tributarias, que dicen que no es lo prioritario, pero pues, ¿cómo les llega dinero en esa parte ¿cómo se llama? Del ejercicio administrativo? Lo importante es saber, bueno, que cuando llegan a nuestro país, se sepa primero de que no es perjudicial para nosotros. Todo lo que llegaba durante mucho tiempo aquí en México tenía que pasar por
por una revisión. ¿Por qué? Gracias a la importación de ciertos productos provocaba enfermedades. De hecho, llegó un momento en el puerto de Veracruz que, vamos, la persona que llegaba ahí, si tenía muy buena condición física o muy buenas defensas, lo lograba, pero había gente que cuando llegaba moría, lamentablemente por cuestiones de enfermedades que llegaban precisamente de barcos. Entonces, había ese como, de hecho, no sé si se acuerdan con la peste bubónica, en particular en Venecia, en donde previo a que desembarcaran tenían que tener algo que conocemos como la cuarentena. Y la hemos vivido durante casi 2 años, ¿verdad? Del 2000 y ahorita. Sin embargo, esta situación, vamos, como tenían la posibilidad de marcar alguna enfermedad, el Estado lo que hacía era permear, es decir, vigilar que esos productos no tuvieran esos contaminantes, de que esos productos no fueran perjudiciales para la sociedad mexicana. Y por lo tanto, empezó a haber así como bloqueo de ciertas mercancías que pudieran perjudicar, repito, a nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasó? Que se fue perfeccionando, bueno, perfeccionando me refiero a sofisticando la situación de las aduanas a tal grado de que empezaron a haber más bienes y esos bienes estaban estructurados de una manera más compleja que necesitaban un formato especial para poderlos identificar. Y al momento de que se va perfeccionando, pues se va teniendo más conocimiento, vamos, se necesita más conocimientos al respecto que uno como comerciante no logra tener la capacidad suficiente para poderlo resolver. Hay algunas cosas que sí se pueden hacer y que en una empresa incluso tienen a gente experta en la importación o exportación de bienes. Pero cuando no tenemos esa posibilidad o no tenemos los conocimientos suficientes, podemos contratar a alguien que nos apoye para saber cómo importar o exportar algunos bienes en particular. Y para ello, nos dice la Secretaría de Hacienda, no cualquiera lo puede realizar. Yo voy a dar como autorización, como un notario público, así como dan notarios públicos el Fiat, así también voy a permitir a ciertas personas que yo considero, la Secretaría de Hacienda considera que son expertas en la realización de estas actividades, yo le voy a darle esa calidad de experto en aduanas, que le voy a llamar agentes aduanales, y te van a apoyar para lograr importar o adentrar ciertos productos. Se fijan, estas personas no corresponden a una empresa en particular, sino que son personas ajenas a la misma que lo van a apoyar para lograr ese objetivo, que es el adentrar los bienes o bien exportarlos a otras naciones. Esta situación, la última, la de la Constitución, que señala que deben ser mexicanos, es por cuestiones históricas. La gran mayoría de las personas que han sido expertas en normas de comercio extranjeras nos han perjudicado por esa situación. Llegó un momento en donde, bueno, gracias a esto hubo un topógrafo que hizo algunas actuaciones en el otro lado y por eso perdimos medio país. Digo, por algo tenemos ese temor. Y por cuestiones de importación o exportación, el temor de que quien lo haga sea un extranjero que no tenga la confianza completa del mexicano, por eso también se da esta situación de que sean solamente mexicanos. ¿Ok? Ya nomás para contadores públicos y terminamos por el día de hoy. Los contadores públicos, bueno, existen infinidad, así como les decía de los agentes aduanales, los comerciantes son buenos para el comercio. O sea, saben, tienen ese olor de donde ven alguna oportunidad, bueno, huelen la oportunidad, pero al igual que los abogados, y me incluyo definitivamente, no somos buenos para los números. O sea, yo no soy bueno para eso. Y no es una justificación, digo, simple y sencillamente sé que hay gente especializada como
que me va a apoyar para cuando tenga que hacer, por ejemplo, mi declaración o cuando hago mi declaración. Así también existen muchos preceptos legales que se refieren a los contadores públicos, bien para exigir una intervención en determinados actos legales cuando es, por ejemplo, la quiebra de alguna empresa o necesarios para la validez de ciertos negocios jurídicos. Cuando se avala o cuando se hace un traspaso de ciertas acciones en alguna empresa, primero tienen que ver si el estado de esa empresa es la correcta. Me vuelvo a remitir a Betty la Fea. ¿Se acuerdan vamos, quienes eran expertos contadores? Era el papá y esta Betty. Y eran necesarios para hacer esa transacción que estaban generando en la novela. Así también, digo, lo pongo un poquito burdo con esta situación, pero es la realidad. Existen muchas obligaciones que aportan nuestras leyes mexicanas para que los contadores públicos apliquen algunos determinados actos. Y si se fijan, los contadores públicos, si bien pueden tener una empresa, alguno dentro de la misma, también hay buffets, tanto jurídicos como de contadores, que los van a apoyar para las declaraciones, para alguna situación importante que se tengan que realizar en la empresa. Y no obstante que ninguna ley fija sistemáticamente las normas del ejercicio de esta profesión, como pasa con los abogados, en particular no hay algo en específico. Hay funciones principales en ciertos negocios que, que deben de tener esta calidad de contador público para su validez. Si no fueron realizados por un contador público, incluso hay pruebas que se pueden desechar precisamente porque no llevaron ese proceso a través de un contador público. Bueno, hasta aquí el día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran realizar? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto, Lupita. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no tienen alguna duda, hemos terminado el día de hoy. Recuerden, mañana es el último día para entregar las actividades. Si tienen alguna duda, por favor, díganmelo y con mucho gusto los voy a atender. Y a partir del lunes van a salir las otras 2 actividades, ¿sale? Bueno, voy a estar agregando en alguna de las semanas, voy a poner 3 actividades, una muy sencilla, muy sencilla, y las otras 2 con la actividad normal para juntar los 14 actividades correspondientes a nuestra materia, ¿sale? Bueno, si no tienen alguna duda, por favor, descansen y que tengan un excelente fin de semana.